Capítulo 6 del Evangelio de Juan, verso 25, dice de la manera siguiente: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan que os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en Él, en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el pan en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Tenga la bondad de sentarse y vamos a adentrarnos en el tema de este día. El tema de este día lo he titulado: el porqué de las pruebas. El propósito, el porqué de las pruebas. ¿Por qué existen las pruebas? Realmente, cuando pensamos en la variedad de pruebas que todos enfrentamos en la vida sería fenomenal si no hubiese ninguna dificultad, si no tuviéramos dificultades y pruebas. Sería quizás hasta aburrida realmente la vida. Sin embargo, el récord que nosotros tenemos es que uno entra en este mundo llorando y se va con dolor. Es decir, que la vida entera está rodeada de dificultades y de pruebas. Pruebas que tienen finalidades ya diseñadas por Dios, que Dios ha considerado en el caminar del creyente. Nosotros, los creyentes, realmente hace unas semanas hablábamos acerca de esa fe que el creyente necesita desarrollar. Esa fe entendiendo que hay cosas que no podemos controlar, que hay cosas que no podemos detener, que hay preguntas que no vamos a poder responder, y hay experiencias que nosotros no vamos a poder explicar. Y cuando uno ha resuelto todo eso, entonces la fe se vuelve una fe saludable, porque uno no está pidiéndole al Señor por aquellas cosas que uno no debe de pedir. Esa fe se va consolidando precisamente a través de las pruebas que la fe puede vencer. La fe y las pruebas son dos elementos que van de la mano. No hay fe sin pruebas. No puede existir nunca. Usted va a encontrar a alguien que diga que ha crecido en fe sin contarle qué clase de pruebas ha franqueado. Usted no va a encontrar personas, no va a encontrar creyentes vigorosos, fuertes, con una fe robusta, sin historias dolorosas, sin historias tristes, sin testimonios que cuando uno los escucha de plano que se le eriza el cuerpo, y uno se queda pensando cómo lo logró. Y cuando uno escucha testimonios muy extremos, uno llega, hermanos amados, uno llega realmente a considerar que esta cuestión de la fe no se produce, no hay inyección para ello. Para tener una fe saludable se va a requerir siempre la prueba. Fíjese que el apóstol Santiago
Si usted ha leído el capítulo 1 de Santiago, el verso 2 dice que nosotros debemos de estar y tener sumo gozo cuando os halléis, dice Santiago, en diversas pruebas. Es decir, que para el apóstol Santiago, él ya sabía que la fe robusta, la fe que mueve montañas, no se desarrolla en un couch, en un sillón. No se desarrolla con una vida perfecta. No se desarrolla cuando la vida no tiene dificultades, sino que es todo lo contrario. La fe sólida, la fe que Dios busca en los hombres, aquella fe de la que Cristo dijo: y cuando el Hijo del Hombre regrese, hallará fe en la tierra. Esa fe que mueve montañas, si es cierto, esa fe robusta se consolida a través de las grandes dificultades que la misma vida nos va presentando. Tu fe realmente es tan fuerte como las dificultades que ha enfrentado. Usted no me diga cuánta fe tiene, cuénteme las dificultades que usted ha enfrentado y podemos empezar a platicar el nivel de fe que usted ha desarrollado. Esto no es una cuestión académica, aunque hay mucho que leer en la palabra y hay mucho que sustentar por la palabra leída, pero esto se trata de experiencias con Dios. La fe, esa fe de la que habla Santiago, es una fe que se fortalece, y tu fe realmente se vuelve tan fuerte como las dificultades que franquea, las dificultades que enfrenta y vence. Realmente, mis amados hermanos, una fe no probada es una fe débil, es una fe que no sirve de mucho. Tal vez ustedes sabrán, pero el otro día estaba viendo un documental de cómo los vehículos más seguros aquí en los Estados Unidos y seguramente en otras partes del mundo, en Europa, todos ellos, cuando han sido totalmente acabados, están terminados, tienen que pasar múltiples pruebas. Los motores tienen que pasar pruebas, los vehículos, para asegurarse que las cortinas de aire, las bolsas de aire estén funcionales, que un golpe a una velocidad X no va a matar al conductor. Tienen que echar a perder muchos autos hasta que ellos están totalmente seguros que ese auto está apto para ser conducido en las calles. Los vehículos entonces que nosotros conducimos han sido probados. Y esos vehículos que son probados son buenos únicamente si los han chocado un montón de veces. Ahora, no el vehículo que usted maneja, por supuesto, pero antes de que las condiciones sean propicias para que usted conduzca, el coche, como le dicen en algunos países, su vehículo, su auto, su carro, como usted le llame, ha sido probado. Ahora, cuando Dios permite las pruebas, porque aquí estamos viendo el propósito, el porqué de las pruebas. Cuando Dios permite las pruebas, Él no está buscando nuestro mal, aleluya. No sé si ya me va siguiendo el pensamiento, sino lo que Él está buscando es fortalecer nuestra fe. Lo que Él está buscando, que sus hijos no sean vencidos por las cuestiones cotidianas, sino que como hijos, cada prueba va fortaleciendo nuestra fe, y ese músculo de la fe se fortalece con cada dificultad. Y entre más choques con la vida usted ha tenido, usted está listo para enfrentar lo que tenga el propósito de Dios. El propósito de Dios va a requerir una fe óptima, y esa fe óptima se levanta por encima de las dificultades. Y cuando Dios permite entonces las pruebas, no es que está buscando nuestro mal, sino que está buscando fortalecer nuestra fe. Dios sabe que la fe que no es probada no sirve de mucho. Dios sabe que cualquiera que diga que tiene fe y no ha sido probado, ese es un inútil, no sirve. Son aquellos que en su llanto, que en su dolor y en su miseria pudieron esperar en el Señor. Son los que están preparados para cumplir su propósito. Son aquellos que están preparados para alcanzar las promesas. Son aquellos que pueden ir y cumplir los deseos que Dios tenía para ellos. Es que hay lugares
que tú quizás no has soñado. Hay lugares donde Dios te quiere llevar, pero no estás preparado. Tienes que pasar algunas pruebas. Hay bendiciones que Dios te ha regalado ya. Están allá adelante, están en el siguiente año, quizás en el 2022. Ya todo está preparado, pero no están listos para aquello. Entonces tienes que pasar algunas pruebas. Eso es lo que encontramos en la palabra. ¿Por qué Dios permite las pruebas? ¿Por qué permite que lleguen la prueba? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el porqué de las pruebas? Estamos hablando. Porque la prueba, oiga esto, la prueba revela la motivación. Vea esto, fíjense que lo que acabamos de leer, creo que ya la mayoría ubicó el tema. En lo que acabamos de leer es el relato que continúa a la alimentación de los 5,000. El Señor había estado hablando durante todo el día, ya estaba un poco tarde, la gente no había comido. Los discípulos le dicen al Señor: el pueblo tiene hambre, déjalos que se vayan, porque ni 10,000 denarios van a alcanzar para darle comer a toda esta multitud, porque eran 5,000 sin contar los niños ni las mujeres. Entonces el Señor le dice: ustedes denles de comer. Y efectivamente así fue. El Señor multiplica los panes y los peces, les da de comer. Todos se saciaron. Sobraron cestas de pan. Sobró pescado. Fue un milagro tremendo. Terminado ese milagro, los discípulos se subieron a las barcas y se fueron al otro lado del lago. El Señor se quedó por ahí. Pero luego se los encontró a la mitad del lago. Y quizás usted conoce la historia. Llegando al otro lado del lago es donde retoma la historia del Señor, la que hemos leído hoy. Las personas que fueron alimentadas andaban buscando al Señor. Y entonces cuando le hallaron al otro lado del mar, realmente ese es un lago, no es el mar, pero así se veía por la inmensidad, porque es un poco grande el lago, entonces ellos le llamaban el mar. Pero bueno, es un lago. Hallándolo al otro lado, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Muy interesados. Pero el Señor ya sabía por qué es que lo buscaban. Y Él les responde de una manera muy dura. Les dice: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Y el Señor les corrige. Y es que en la prueba, realmente la prueba revela tus motivaciones. La prueba revela de qué estás hecho. La prueba revela por qué es que estás siguiendo al Señor. El Señor les dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Les anima a trabajar por la comida que no perece. Porque la prueba, mire lo que vino a hacer. La prueba revela la motivación de las personas. La prueba a nuestra fe no solo revela la fortaleza de nuestra fe, sino también las motivaciones que están detrás de nuestra fe. Yo puedo decir que yo confío en Dios, pero la pregunta no es si yo confío en Dios. La pregunta es: ¿por qué confío en Dios? ¿Será que yo sigo al Señor y confío en el Señor? ¿Será que yo lo sigo a Él por lo que Él es? ¿O será que lo que busco es algo que me pueda beneficiar, lo que yo pueda sacar de Él? Pero eso nunca usted lo va a descubrir hasta que esté en la prueba. Hasta que usted es probado, descubre si es que usted sigue y ama al Señor o ama los panes y los peces per se. Ama al Señor o realmente le encantan los beneficios que el Evangelio tiene. ¿Por qué hay pruebas? Fíjense que saca ahí el Señor la motivación
Él les dice: ustedes no me vienen a buscar por lo que yo soy, ustedes andan buscando los panes y los peces. Así no es la vida. Ustedes no deben de gastar el tiempo buscando las cosas. Ustedes deben de buscar el alimento que a vida eterna permanece, el pan que a vida eterna permanece. Y allí vamos encontrando por qué es que existen las pruebas. De hecho, cuando Satanás acusó a Job, tal vez usted se recuerda en el libro de Job, en el primer capítulo, cuando Satanás acusó a Job de que su fe era porque o existía o él tenía fe, pero que su fe estaba basada porque Dios lo había bendecido. En ese momento que Satanás juzga la fe de Job como una fe interesada, dice: es que este te adora porque lo has bendecido. Entonces es que Dios permitió que Job fuese probado, porque ahí iba a quedar en evidencia la motivación de Job, la motivación de por qué Job, dice la Biblia, que se levantaba todos los días y ofrecía sacrificios, porque decía Job en su corazón acerca de sus hijos, decía: quizás mis hijos en las fiestas que han dado, quizás han deshonrado a Dios. Y así hacía Job todos los días. Pero Satanás estaba enojado con un adorador como Job, y Satanás dijo: a este adora a Dios porque lo ha bendecido. Y entonces Dios permitió. ¿Qué permitió Dios? Dígalo ahí en su casa. ¿Qué permitió? Vamos, dígalo pues, dígalo. No se queden viendo entre ustedes. Comparta ahí, si no lo dijeron, dígame usted ahí, compártame rápido. No están participando los de la casa culto ahí. Aquí vamos a ver si es cierto que están compartiendo. Díganlo, no se haga. ¿Qué es lo que surgió ahí? Surgió la fe. Se estaba evaluando la fe. Realmente no era Satanás el que estaba probando a Job. Fue Dios quien quería demostrar las motivaciones de la fe de Job. Fue Dios que quería darle una lección al mismo diablo. Es que cuando Dios te pone una prueba, quiere demostrarle a tu adversario que tú no estás con el Señor únicamente porque te bendice, sino que estás porque lo amas a Él. Te bendiga o no te bendiga, dale un fuerte gloria a Dios, al Señor. El propósito, el porqué de las pruebas. La prueba también revela la confianza en la palabra. La fe revela la confianza en la palabra. Fíjense que en el reino de Dios, como en cualquier otro reino, en cualquier país, tu confianza en los derechos y responsabilidades que la constitución política de esa nación te otorga, solamente pueden verificarse cuando las circunstancias requieren que tú puedas demandar lo que esa constitución garantiza. No sé si me escuchó. En cualquier país, y lo mismo es en el reino de Dios, que cuando un estado tiene una constitución que te da a ti derechos y también tienes responsabilidades como ciudadano, pero tú nunca vas a poner a prueba si es que efectivamente tienes derechos, sino hasta que se presente una circunstancia donde se requiera que tú pongas a prueba y demandes lo que esa constitución garantiza. O cuando estás, por ejemplo, cuando estás en otro país y eres ciudadano de los Estados Unidos. Bueno, supe que a aquellos que los agarró el cierre del COVID-19, ciudadanos americanos en otros países, hicieron vuelos especiales para traerlos de regreso. Lo mismo si usted es ciudadano de cualquier país y tiene alguna dificultad, usted puede buscar la embajada de su país para que le garanticen sus derechos. Pero hasta que estén las dificultades, usted se da cuenta si lo que su constitución dice, si la constitución de su país dice, si es que es real, si es que va
cuando usted demanda esos derechos, se los van a cumplir. Pues de la misma manera, mis amados hermanos, la prueba de la fe, esa fe que usted le pone a la palabra de Dios, únicamente sucede en las circunstancias. Porque son las circunstancias las que proveen el ambiente donde usted va a poner a prueba la palabra que usted canta, la palabra que usted predica, la palabra que usted recita, los versos que se sabe de memoria. Eso es inútil hasta que llega la circunstancia y usted tiene que creerle a Dios que esa palabra es verdad. Ahí es donde la fe se robustece. Ahí es donde la fe crece. Porque la prueba viene a revelar la confianza, la fe que tú le tienes a la palabra escrita. Yo creo, así cantamos, creo en tus promesas, creo que tú me levantarás. Y yo veo a la gente cantar y está maravilloso. Y es bueno que cantemos la palabra. Gloria a Dios. Pero usted no va a saber cuánto cree. Eso no se ve cuando usted levanta manos. Eso no se ve cuando usted está de rodillas. Eso no se ve cuando usted está leyendo. No. Eso se ve. Esa canción sale a flote todo cuando la circunstancia se pone oscura, cuando la situación se pone difícil. La prueba de tu fe en la palabra de Dios sucede en las circunstancias, porque son estas las que proveen la oportunidad para que puedas verificar toda tu confianza en los sistemas políticos, económicos, social, cultural del sistema del reino de Dios. O sea, vamos a saber si es cierto. Él es mi sanador. Quiero saber. Entonces es en las circunstancias donde te vas a dar cuenta. Mire que muchos hermanos durante la pandemia estaban bastante asombrados porque no trabajaron mucho. A veces les bajaron el sueldo. Y hablando con alguien, este hermano me decía: mire, hermano, fíjese, dice que yo en esta pandemia es cuando mejor he comido, más dinero he tenido, hasta he pagado mis deudas. Quiere decir que el sistema del diezmo, el sistema, esa confianza en darle al Señor en los tiempos de crisis, el Señor no nos dejó, mire, no nos ha dejado. O sea que sí funciona. Sí funciona el sistema económico de la Biblia. Entonces, pero vea cómo la prueba viene a evidenciar todo esto. Para eso es la prueba. Entonces, la prueba viene a sacar la fe que le tenemos en la palabra. A veces es cierto que le vamos a confiar. A veces es cierto que vamos a hacer lo que vamos a seguir confiando. Pero como dije al principio, también prueba nuestra motivación en la fe. Y la motivación tiene un poder muy grande en esto de la fe. Motivo es la razón oculta o deseo que inicia, sostiene y justifica toda acción nuestra. Motivo, la definición de motivo, es la razón oculta o deseo oculto que inicia, sostiene y justifica una acción. Ahora, toda acción humana es producto del motivo, de la motivación. Toda acción humana tiene un motivo, una razón de ser. Toda, sea buena o sea mala, tiene un móvil, tiene una motivación. Ahora, ¿por qué es tan importante la motivación en el tema de la fe? Porque nuestra motivación nace de nuestra creencia y de nuestras convicciones. Si nuestra creencia es de que el Señor no nos dejará ni nos abandonará, bueno, entonces la fe en medio de la circunstancia lo que va a hacer es va a brillar más. Si nuestra convicción es de que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, pues lo más seguro es que en las circunstancias nosotros podamos brillar como las estrellas del firmamento. Ahora, ¿cuál es nuestra motivación o cuál es tu motivación para seguir a Cristo?
En la porción que leímos hoy está el tema de la alimentación de los 5,000. Y ellos nos muestran realmente el corazón humano. Nos muestra cómo pensamos nosotros. Y el Señor tiene que darles esta lección. Y me encanta cómo el Señor les respondió. Porque el Señor les dice: trabajad, obrad. Ahí la traducción es distinta, pero obrad por las cosas que permanecen y no por la comida que perece. Ahora fíjense que la respuesta de ellos, bueno, leámoslo, porque fíjense que la respuesta que ellos le dan al Señor es la siguiente: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Vean lo que le responde Jesús: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Pero ellos fueron muy astutos. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Porque nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. La respuesta del Señor, Dios amado, esto es monumental, épico, esto es extraordinario. Porque fíjense que la mente de ellos, en la mente de ellos era: nuestros padres comieron el maná. Nuestros padres comieron el maná. Pero el Señor, miren la respuesta del Señor: pero es que no se pongan a pensar en el maná. El maná no es el milagro. El maná no es el punto. Es mi Padre es el punto. Mi Padre es el punto. Mi Padre les envió el maná. Mi Padre es el que se los dio. Ustedes están enamorados del maná y no de mi Padre. Aleluya. No sé si hoy ya me entendió bien este tema. Porque les dijeron ellos: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el maná, fue mi Padre. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre. O sea, lo que aquí el Señor está haciendo con esta gente es guiándoles, les está moviendo de un punto a otro. Les está diciendo: no es el maná, es quien da el maná, es la fuente. Por eso es que la fe de muchos en esta pandemia se vio movida, porque ellos andaban buscando y sus motivaciones eran otras. Y el Señor tiene que enseñarles que la única cosa en esta vida que está garantizada y asegurada se llama Cristo. Que lo único que permanece es Cristo. Él es y debe de ser el objeto único de nuestra confianza en nuestra fe. Es decir, que nuestra fe no puede estar basada en los milagros que Él hace, en el pan que nos provee, sino en Él. Él, no su bendición, no su provisión, no su sanidad, sino Cristo. No es porque me sana, no es porque me provee, no es porque me bendice, es porque Él es Dios y eso basta. Y esa es una fe que vence, y es una fe que avanza, y es una fe que en las circunstancias es más que vencedora. Aleluya. Mire, hermano, es que fíjense que hasta las bendiciones, usted tiene que poner atención a esto, hasta las bendiciones de Cristo son temporales. Por lo tanto, no debemos poner nuestra confianza en ellas. Hasta Lázaro que resucitó, lo resucitó el Señor. Hasta Lázaro se volvió a morir. Hasta esa resurrección milagrosa fue temporal. No te enamores de la resurrección, enamórate del que puede resucitarnos para vida eterna. Y es que la fe puesta en el lugar correcto, eso es lo que cuenta, hombre. Hoy en día,
como en Capernaum, muchos siguen a Cristo por las bendiciones. Yo puedo seguir a Cristo porque Él sana a las personas. Y esa fe puede funcionar por un tiempo. Pero ¿será que podré seguir a Cristo? Fíjese esto. ¿Será que yo voy a poder seguir a Cristo cuando Él no sane a una persona, a un ser querido? Y no solamente no lo sane, sino que ese ser querido hasta muere. ¿Será que yo todavía puedo poner mi fe en el Señor? ¿Será que cuando Él provee puedo creer en Él? ¿Y qué cuando no provee? ¿Qué cuando hace falta la provisión? Es que la fe no la tengo en la provisión, la tengo en el proveedor, en aquel que nos da todas las cosas. La fe, le dijeron a Él: ¿qué haremos? Enséñanos cómo hacer las obras. El Señor le dijo: estas son las obras, que creáis en el Hijo de Dios, en el que Él envió. Esa es la gran obra. La fe debe estar en Cristo, no en lo que Él nos da. Esas son las obras de Dios, que crean en Cristo, independientemente de lo que nos da o lo que no nos da. En otras palabras, el Señor está diciendo: no crean en el pan, no crean en los peces, no crean en los milagros, no pongan su fe en las obras de Dios, porque puede ser que el Señor obre muchas veces en maneras que no lo entendemos, o que Él obre como no esperamos, como tú y yo a veces queremos. A veces no suceden las cosas. Por eso no podemos poner nuestra confianza en sus obras, tenemos que poner nuestra confianza en Él. Porque a veces Él no va a hacer como nosotros esperamos, y eso no significa que Él ha dejado de ser fiel. Lo que significa es que su propósito y su deseo no siempre son visibles a nuestra limitada perspectiva. No siempre es visible a nuestra comprensión. El propósito de Dios es siempre más grande que nuestras circunstancias y perspectivas personales. Por esa razón, el Señor nos pide que confiemos en Él. Porque yo no entiendo, dice uno, yo no entiendo, pero voy a confiar en Él. Esa es fe probada. Es que yo no aguanto, es que me duele, pero voy a confiar en Él. Eso es bueno. Siéntanse gozosos, dice Santiago, cuando se encuentren en diversas pruebas. La motivación sale a luz. La confianza en el Señor sale a luz. Por esta razón nos pide que confiemos en Él y no en sus obras, porque Él siempre está obrando, aunque no nos demos cuenta, como dice la alabanza. Él lo que está haciendo aquí con este grupo de gente y con nosotros también, fíjense lo que está haciendo, es moviendo nuestra motivación hacia Él, en lugar de las cosas que Él hace. Porque las circunstancias son muy cambiantes, pero Él no cambia. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Las cosas se deterioran, se pudren, son temporales y son indignas de nuestra confianza. Solo Dios y su Hijo Jesucristo son eternos, y los que confían en Él también permanecen para siempre. Por eso le dije, hasta Lázaro murió después que lo resucitaron. Hasta eso fue temporal. El argumento de la gente era: mira, Moisés les dio maná. Cristo le responde: no fue Moisés quien se los dio Dios. Una vez más, las cosas cambian, pero quien da las cosas nunca cambia. Por eso la razón de las pruebas es llevarnos, es llevarnos. Qué bendito el momento donde usted, cuando esté en la prueba, lo lleva al Señor. Y qué madurez aquella cuando usted le dice al Señor: Señor, si me sanas, gloria a Dios, y si no me sanas, I'm happy with you. Como dicen, era boy. Así es la cosa. Es que ese es el propósito de las pruebas, pues.
el detalle es que la respuesta del Señor es tan maravillosa que tanto el maná como Cristo descienden del cielo. Tanto el maná como Cristo descienden del cielo. Pero Él nos invita a que debemos de poner la confianza en la fuente y no en las cosas. Yo voy a ir finalizando. En el reino de Dios no se trata de cuánta fe tienes, sino dónde has puesto tu fe. ¿En quién has puesto tu fe? Fe en Él, no en su provisión. Fe en el Rey, no en su favor. Hay gente que ama más el favor de Dios que a Dios mismo. Y por eso Dios envía esta palabra. Fíjese, hermano, los que vivimos en California, los que vivimos en California siempre estamos esperando el grande, le dicen, ¿verdad? Los terremotos, que el Señor nos guarde. Siempre estamos esperando el grande, un terremoto que dicen que va a estar grande. Pero fíjese qué sucede, que como californianos confiamos en nuestro gobierno local, confiamos que las cosas son construidas, las casas, los edificios son construidos para protegernos. Y toda nuestra confianza está puesta en el gobierno y en los códigos de construcción que garantizan nuestra sobrevivencia en una crisis. Eso es fe. Y estamos confiando que cuando llegue el inspector a ver el fundamento de una casa que usted está haciendo, y llega el inspector y él dice: esto está va a ser de dos pisos, tiene que hundir más esto, tiene que meterlo mucho más profundo, porque el inspector está haciéndolo de acuerdo a los códigos contra terremotos. Está trabajando y usted vive en el apartamento que vive y vive en la casa que vive, confiando en el gobierno local, de que ellos están cubriendo todos los frentes para que cuando llegue un terremoto no le caiga de sombrero el techo. Como creyentes podemos pasar por tiempos difíciles, pero si usted y yo estamos a código, no nos moveremos. Si confiamos en la palabra, no nos moveremos, venga el terremoto que venga. La fe no nos evita la pandemia, la fe no nos evita los terremotos, la fe no nos evita las crisis en la familia. La fe lo que hace es protegernos y preservarnos en medio del dolor y de las dificultades. Las pruebas vienen a fortalecer nuestra fe. Y el propósito de las pruebas entonces es fortalecer nuestra fe. Ellos dijeron lo siguiente, fueron muy brillantes. Ellos dijeron: danos el pan, danos siempre de este pan. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, bendito el nombre del Señor para siempre. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Yo termino con esto: y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El que cree en Cristo en medio de las pruebas no tendrá hambre. Significa no sufrirá de soledad, no tendrá ansiedad, no tendrá pánico, no tendrá miedo, porque está comiendo de la palabra, está comiendo de Cristo, está comiendo y se está llenando de esperanza. Emocionalmente es estable en medio del dolor. Los que comen la palabra diariamente están saciados de esperanza. Los que le dicen: no van a tener hambre, no van a tener sed, ya no van a estar, ustedes no van a tener miedo, no van a tener, en las pruebas van a estar saciados. Es decir, no vamos a estar llenos de miedo, no vamos a estar en crisis nerviosa, porque pusimos la esperanza no en las circunstancias, sino en Cristo, aquel que dentro de sus propósitos sabe exactamente qué es lo que está haciendo. Toda prueba en tu vida tiene ese propósito: fortalecer tu fe. Y una vez esta, es decir, la fe, está fortalecida, entonces has puesto la fe en Cristo,
ninguna crisis te va a derrumbar, ninguna crisis te va a destruir. Cristo dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque no hemos puesto nuestra confianza en los milagros tuyos, porque a veces los milagros suceden, a veces no suceden, pero tú siempre llenarás de esperanza los corazones de los que confiamos en ti, Señor. Saciarás nuestra alma del bien. Siempre saciarás nuestra alma de tu favor. Siempre saciarás nuestra alma de esperanza. Siempre saciarás y no tendremos hambre. Y no correremos de un lado para otro en desesperación, porque tú, Señor, suplirás todas nuestras necesidades emocionales. Bendito pan del cielo que nos sustenta día a día. Bendita palabra que nos sana el corazón. Y no tenemos sed, porque tú sacias al alma que te busca, Señor. Señor, bendice a cada uno de los que están pasando pruebas en este momento. Tócales ahora y muéstrales que tú, Señor, estás obrando tu perfecta voluntad en ellos, y que aunque falte todo, la esperanza nuestra está en ti y en lo que tú has hablado, y tú cumplirás tu deseo en nosotros. Gracias, bendito Rey. Dale tu vida a Cristo, reconcíliate con Él, pide oración. Puedes llamarnos 818-654-5600, y en este momento la carga se va a ir y el Señor va a obrar algo poderoso en ti.